Nunca imaginé que la noche que celebraba un nuevo año sería la noche en que mi mundo se derrumbara. Mientras los fuegos artificiales explotaban afuera, dentro del salón de baile de ese elegante hotel de Manhattan, mi esposo se puso de pie frente a nuestros amigos y familiares, copa en alto, declarando su nuevo amor. Y no era yo. Mi corazón se rompió frente a docenas de rostros atónitos. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor y tengo 72 años. He vivido en el mismo apartamento del Upper West Side durante 37 años, viendo cómo la ciudad cambiaba desde mi ventana del cuarto piso. Los sonidos del tráfico de Broadway abajo solían reconfortarme. Ahora solo me recuerdan lo pequeña que me he vuelto en un mundo que sigue moviéndose mientras yo permanecía inmóvil. Aquella noche de diciembre comenzó como cualquier otra. Estaba planchando mi vestido azul marino, el de los pequeños botones de perla que Robert una vez dijo que hacían brillar mis ojos. El vapor se elevaba de la tela, llevando consigo el aroma suavizante de lavanda que había usado durante décadas. Mis manos se movían mecánicamente sobre la tela, pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo el frío silencio que había crecido entre nosotros como la escarcha en una ventana de invierno. El salón de baile del hotel era todo lo que había esperado. Las arañas de cristal proyectaban una cálida luz sobre mesas redondas vestidas en oro y blanco. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de rosas frescas. Observé a otras parejas reír juntas, sus manos entrelazadas, sus ojos encontrándose a través de conversaciones abarrotadas. No podía recordar la última vez que Robert me había mirado de esa manera. Me ajusté el collar de perlas, el que me había regalado por nuestro 25º aniversario, e intenté sonreír a rostros familiares. La señora Henderson del pasillo me saludó con la mano desde el otro lado del salón. Los Goldstein asintieron educadamente al pasar por nuestra mesa. Todos parecían estar teniendo el tipo de velada que yo había soñado que sería esta. Cuando se acercaba la medianoche, sentí un destello de esperanza. Tal vez este sería nuestro momento. Tal vez el nuevo año traería de vuelta la calidez que habíamos perdido. Busqué la mano de Robert bajo la mesa, pero él se apartó, enderezándose la corbata con ese gesto nervioso que había aprendido a reconocer durante 4 décadas de matrimonio. Entonces él se puso de pie. Las conversaciones a nuestro alrededor se acallaron. Pensé que iba a hacer un brindis por nosotros, por nuestro matrimonio, por el nuevo año que teníamos por delante. En cambio, sus palabras me atravesaron como una hoja a través de la seda. «Quiero brindar por mi nuevo amor», dijo, su voz resonando por el salón repentinamente silencioso, por los nuevos comienzos y los corazones honestos. La copa de champán en su mano captó la luz mientras la levantaba hacia una mesa cerca del fondo. Seguí su mirada y la vi. Una mujer con cabello castaño rojizo y una sonrisa confiada, tal vez de 50 años, usando un vestido rojo que se aferraba a ella en todos los lugares donde el mío ya no lo hacía. Ella levantó su copa hacia él, y el gesto se sintió como una bofetada en mi cara. El salón estalló en murmullos confusos. Sentí todos los ojos sobre mí, observando cómo mi humillación se desarrollaba en tiempo real. Mi pecho se tensó, dificultándome la respiración. El collar de perlas de repente se sentía como si me estuviera asfixiando. No recuerdo haberme puesto de pie. No recuerdo haber ido al guardarropa ni haber salido a la noche de diciembre. Solo recuerdo el aire frío golpeando mi piel y el sonido de mis tacones resonando contra la acera mientras caminaba las 23 cuadras hasta casa, con lágrimas congelándose en mis mejillas. De vuelta en mi apartamento, me senté en la oscuridad, todavía vistiendo ese vestido azul marino con los botones de perla. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mi ventana como estrellas distantes que nunca podría alcanzar. Miré fijamente nuestra foto de boda en la repisa, esa donde estamos cortando el pastel en el Hotel Plaza. Éramos tan jóvenes entonces, tan llenos de sueños y promesas. El aroma de su colonia aún permanecía en el suéter que había dejado sobre su silla. Ahora se burlaba de mí, ese olor familiar que alguna vez significó comodidad y hogar. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto?
¿Cuánto tiempo había sido yo una tonta? Quiero que entiendan algo. No fue la primera vez que me sentí invisible en mi propio matrimonio. Fue solo la primera vez que sucedió frente a 60 personas que me habían visto construir una vida que yo creía sólida. Durante 43 años, había sido la columna vertebral de nuestra familia. Renuncié a todo por ellos. Mi carrera como especialista en restauración de arte en el Museo Metropolitano apenas comenzaba a florecer cuando el bufete de abogados de Robert atravesó aguas turbulentas. Sin dudarlo, me alejé de mis sueños para apoyar los suyos. Eleanor, te necesito, solía decir durante esos primeros años de lucha. Los niños te necesitan. No podemos permitirnos cuidado infantil y ayuda de oficina. Le creí en nosotros. Manejé nuestro hogar como una operación militar. Horarios de recogida escolar, citas médicas, fiestas de cumpleaños, reuniones de padres y maestros. Me ocupé de las finanzas familiares, estirando cada dólar cuando el bufete estaba escaso, celebrando discretamente cuando finalmente comenzó a prosperar. Cuando su madre enfermó, me convertí en su cuidadora. 3 años de visitas diarias a su residencia de ancianos en el East Side, sosteniendo su mano durante las sesiones de quimioterapia mientras Robert se enterraba en el trabajo. Tú eres mucho mejor en esto que yo, decía, como si nutrir fuera algún don mágico que yo poseía en lugar de una elección que hacía todos los días. Los niños aprendieron a venir a mí para todo. Dinero de emergencia, consejos sobre relaciones, orientación profesional. Incluso ahora, a los 45 y 43 años, todavía llamaban a su madre cuando la vida se complicaba. «Mamá, ¿puedes enviarme 500 para la reparación del auto?», me preguntaba mi hijo David, su voz tensa con esa particular tensión de vergüenza adulta. «Te lo devolveré cuando llegue el adelanto del libro». El adelanto del libro que nunca parecía materializarse. Al igual que el ascenso que mi hija Sara siempre estaba a punto de conseguir. Al igual que el aumento que Robert seguía prometiendo que me permitiría volver a perseguir mis propios intereses. Mantuve registros detallados de cada préstamo, cada regalo, cada gasto que cubrí para ellos. Las cifras sumaban decenas de miles a lo largo de los años. Dinero que podría haber sido mi seguridad, mi independencia, mi boleto a la vida que había pospuesto indefinidamente. Pero el dinero no fue lo único que di. Di mi silencio cuando Robert llegaba tarde oliendo a vino y al perfume de otra persona. Di mi comprensión cuando dejó de hablarme sobre sus casos, sus sueños, sus frustraciones. Di mi paciencia cuando las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla de críticas y quejas. «El asado está seco», decía, sin levantar la vista de su teléfono. «La terapeuta de Sara piensa que eres demasiado controladora», añadía David, como si mis intentos de mantenerme conectada con mi propia hija fueran defectos de carácter. Me lo tragué todo. Las pequeñas crueldades, los desaires casuales, la creciente sensación de que me estaba convirtiendo en una extraña en mi propia familia. Me dije a mí misma que era temporal. Los matrimonios pasan por fases, después de todo. Los hijos crecen y establecen límites. Esto era normal, me convencí. Pero lo normal no incluye ser excluida de los chats grupales familiares. Lo normal no incluye que tu esposo reserve vacaciones sin consultarte. Lo normal no incluye que tus propios hijos programen visitas alrededor de tu ausencia. Comencé a notar estas cosas más claramente hace unos 2 años. Pequeñas ofensas que había sido entrenada para pasar por alto de repente se sentían agudas e intencionales. Como cuando Robert comenzó a bloquear su teléfono, algo que nunca había hecho en 4 décadas juntos. O cuando los extractos de la tarjeta de crédito comenzaron a mostrar cargos en restaurantes a los que nunca había ido, en fechas en las que yo había estado sola en casa. La soledad se filtró como agua a través de grietas en los cimientos, lenta al principio, luego abrumadora. Mi 70º cumpleaños cayó en un martes de marzo. Me desperté emocionada, a pesar de mí misma, imaginando flores o un pastel, o al menos una llamada telefónica de mis hijos. En cambio, encontré una tarjeta genérica en la encimera de la cocina, el tipo que compras en una gasolinera. «Feliz cumpleaños», en cursiva dorada.
firmado simplemente Robert, con su ilegible garabato de médico. David envió un mensaje alrededor del mediodía. «Feliz cumpleaños, mamá. Muy ocupado con la fecha límite. Te llamaré más tarde». La llamada nunca llegó. El mensaje de Sara llegó con 3 días de retraso. «Lo siento. Olvidé que era tu cumpleaños. El trabajo ha sido una locura. Te quiero». Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo azul que habíamos comprado juntos en una tienda de antigüedades en Brooklyn 30 años antes, y lloré silenciosamente en mi té. El tipo de llanto donde te avergüenzas de tus propias lágrimas, pero no puedes evitar que caigan. Cuando contraje neumonía ese octubre, pensé que seguramente alguien lo notaría. Estuve en el hospital Mount Sinai durante 4 días, débil y luchando por respirar. Las enfermeras seguían preguntando por las visitas, su tono volviéndose más amable cada vez que tenían que decirme que nadie había venido. «Tu esposo debe estar muy ocupado», dijo amablemente una joven enfermera, tratando de hacer excusas por él. No tuve el valor de decirle que él sabía exactamente dónde estaba yo. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Por el amor de Dios. Mis hijos tenían mi ubicación compartida en sus teléfonos. Simplemente eligieron no venir. En la tercera noche, escuché la lluvia contra la ventana del hospital y tomé una decisión que me aterrorizó. Iba a empezar a prestar atención. Realmente prestar atención. ¿A dónde iba mi dinero? ¿Dónde pasaba mi esposo su tiempo? ¿Y qué pensaban realmente mis hijos de mí? Los descubrimientos rompieron mi corazón de maneras que no había creído posibles. Revisando nuestra cuenta corriente conjunta, encontré pagos regulares a una tarjeta de crédito que nunca había visto. Cuando llamé al banco, me dijeron que estaba vinculada únicamente al nombre de Robert, abierta apenas 8 meses antes. Las facturas mensuales eran sustanciales. Cenas caras, cargos de hotel, compras de joyas de Tiffany que nunca habían aparecido en nuestro dormitorio. Luego vino el teléfono. Robert siempre había sido casual al dejarlo por la casa, boca arriba sobre los mostradores, cargándose durante la noche en su mesita de noche. Pero últimamente, permanecía pegado a su lado, pantalla hacia abajo, siempre justo fuera de mi mirada casual. Una noche de noviembre, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la cama. Una vista previa de mensaje de texto iluminó la pantalla. «No puedo esperar a verte mañana, cariño». ¿El lugar de siempre? Mis manos temblaban mientras recogía el dispositivo. El mensaje era de alguien llamada Vanessa. Me desplacé hacia arriba a través de su conversación, mi corazón hundiéndose con cada intercambio. «Me haces sentir joven otra vez», había escrito Robert apenas días antes. «Nunca me he sentido así por nadie», había respondido ella. «Eleanor ya no me entiende. Se ha vuelto tan amargada, tan exigente, exigente». La palabra me golpeó como un golpe físico. Yo, que había pasado décadas sin pedir nada, era exigente. Hice capturas de pantalla de los mensajes, con los dedos temblando, y los envié a mi propio teléfono. Luego eliminé la evidencia de su registro de mensajes y volví a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Esa noche, permanecí despierta escuchando la respiración constante de Robert a mi lado, preguntándome cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida, cuántos amigos sabían sobre Vanessa, a cuántas reuniones sociales había asistido yo donde la gente compadecía a la esposa ingenua. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me miré en el espejo de cuerpo entero de nuestro dormitorio. Realmente me miré. Mi cabello era plateado ahora, cortado en el mismo bob sensato que había llevado durante 15 años. Mi rostro mostraba cada uno de mis 70 años, marcado más por la preocupación que por la risa. Mi cuerpo tenía la forma suave y asentada de una mujer que había dado a luz a 2 hijos y había cocinado miles de cenas familiares. Pero mis ojos todavía tenían fuego, y por primera vez en años, sentí que ese fuego comenzaba a arder. Pasé el mes siguiente recopilando información como un detective. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos a los que podía acceder a través de nuestro plan familiar. La imagen que emergió fue devastadora y clara. Robert había estado manteniendo una segunda vida durante más de un año. Cenas caras,
escapadas de fin de semana a los Hamptons, joyas que brillaban en los dedos de otra persona. Nuestros ahorros para la jubilación, dinero que yo había ayudado a construir a través de décadas de cuidadosa presupuestación y sacrificio, estaban financiando su fantasía de mediana edad. Pero no era solo el dinero, era el engaño elaborado. Los falsos viajes de negocios que en realidad eran fines de semana románticos. Las reuniones de emergencia legales que eran realmente citas para cenar. El amigo preocupado que llamó a la casa preguntando por la enfermedad de Robert, en un día en que él me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Comencé a tomar fotografías de todo. Capturas de pantalla de mensajes, imágenes de facturas, copias de transferencias bancarias. Evidencia de una traición tan completa que me hacía doler el pecho. Durante este tiempo, apenas comía. Me sentaba en nuestra mesa de cocina, rodeada de papeles e impresiones, tratando de entender cómo me había vuelto tan prescindible en mi propia vida. El apartamento se sentía diferente ahora, menos como un hogar y más como un museo de recuerdos que podrían haber sido mentiras desde el principio. La parte más difícil fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado haciendo excusas por él. Cada noche tarde, cada plan cancelado, cada momento en que parecía emocionalmente distante. Había elaborado explicaciones que me permitían seguir creyendo en nosotros, incluso mientras él desmantelaba sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. La complicidad de mis hijos dolía casi tanto como la traición de Robert. Cuando finalmente reuní el coraje para mencionar algunas preocupaciones a Sarah, su respuesta fue rápida y cortante. «Mamá, estás siendo paranoica. Papá está bajo mucho estrés en el trabajo. Tal vez si fueras más comprensiva en lugar de suspicaz, las cosas serían mejores entre ustedes». David fue aún peor. Cuando le pregunté directamente si había notado algo diferente en su padre, se rió. ¿Te refieres además del hecho de que parece más feliz últimamente? Mamá, has estado tan negativa durante el último año. Es agotador estar cerca. No es de extrañar que papá se esté alejando. Negativa. Agotadora. Las palabras que mis propios hijos usaron para describirme dolieron más profundamente que cualquier confesión que Robert pudiera haber hecho. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba solo de una aventura. Se trataba de una familia que gradualmente, sistemáticamente, había decidido que yo era el problema, el denominador común en cada conflicto, cada decepción, cada momento de tensión. ¿Cuándo me había convertido en la villana de la historia de mi propia familia? La fiesta de Año Nuevo se suponía que sería un nuevo comienzo. Robert había sugerido que asistiéramos a la celebración anual de los Henderson en el Mandarín Oriental, una tradición que habíamos saltado los 2 años anteriores. Me sorprendió su entusiasmo, con la esperanza de que tal vez quisiera reconstruir lo que habíamos perdido. Pasé horas preparándome. Un facial en el salón de Columbus Avenue. Mi cabello peinado en suaves ondas en lugar del habitual set práctico. Incluso compré un vestido nuevo, seda azul marino que acariciaba mi figura de manera favorecedora. La vendedora en Bloomingdale's me aseguró que era elegante y apropiado para mi edad. Su esposo estará tan orgulloso de tenerla del brazo, dijo mientras registraba la compra. Si tan solo hubiera sabido. Preparándome esa noche, sentí una emoción nerviosa que no había experimentado en años. Tal vez este era nuestro momento. Tal vez Robert había planeado algo especial, un compromiso público renovado con nuestro matrimonio. Tal vez la distancia entre nosotros había sido solo él planeando una sorpresa. Me puse el collar de perlas que me había dado por nuestro 25º aniversario, el que tenía el broche antiguo que siempre me recordaba a las joyas de su abuela. Mi reflejo en el espejo del dormitorio se veía esperanzado, expectante. Vi rastros de la joven mujer que había creído en él para siempre. Robert emergió de su vestidor luciendo apuesto en su smoking negro a medida. A los 75 años, todavía era distinguido. Su cabello plateado espeso y bien cortado, su postura erguida por años de tenis y vida cuidadosa. Las mujeres siempre lo habían encontrado atractivo, y la edad solo había añadido a su atractivo. «Te ves encantadora», dijo, pero el cumplido se sintió automático, obligatorio. «Gracias, tú también te ves muy apuesto». Conversamos trivialmente en el taxi, comentando sobre las decoraciones navideñas a lo largo de Central Park West.
Las multitudes de turistas abrigados con abrigos de invierno. Conversación normal entre dos personas que habían compartido una vida, pero que de alguna manera se habían convertido en extraños. El salón de baile era magnífico. Los Henderson no habían escatimado en gastos. Flores frescas por todas partes, copas de cristal, un cuarteto de jazz tocando en la esquina. Reconocí la mayoría de los rostros, vecinos y amigos que habíamos conocido durante décadas. Personas que habían asistido a las fiestas de graduación de nuestros hijos, que habían enviado guisos cuando el padre de Robert murió, que habían formado el tejido social de nuestras vidas adultas. Sentí un aleteo de orgullo al entrar junto a Robert. Nos veíamos como lo que se suponía que éramos. Una pareja exitosa y establecida celebrando otro año juntos. Capté el asentimiento aprobatorio de la señora Goldman. Vi a los Bernstein saludar desde el otro lado del salón. La velada procedió normalmente al principio. Cócteles y conversación, poniéndonos al día con personas que no habíamos visto desde la fiesta del año pasado. Me encontré relajándome, disfrutando de los ritmos familiares de interacción social que había extrañado durante mis meses de aislamiento e investigación. Entonces, cuando se acercaba la medianoche, Robert se puso de pie. Asumí que iba a hacer uno de sus habituales brindis corteses. Robert siempre había sido bueno para hablar en público, cómodo dirigiéndose a salas llenas de personas. Sonreí expectante, orgullosa de la compostura y gracia social de mi esposo. «Quiero brindar por mi nuevo amor», comenzó. Las palabras me golpearon como agua fría. Mi sonrisa se congeló en mi rostro mientras trataba de procesar lo que había escuchado. Seguramente se refería a nuestro compromiso renovado entre nosotros. Seguramente esto llevaba a una declaración romántica sobre nuestro matrimonio. «Por nuevos comienzos y corazones honestos», continuó, levantando su copa hacia la parte trasera del salón. Seguí su mirada y la vi. Vanessa, la mujer de los mensajes de texto, estaba sentada en una mesa con personas que no reconocí, vistiendo un vestido rojo que parecía brillar bajo las luces de la fiesta. Era hermosa de la manera en que las mujeres en sus 50 pueden serlo cuando son confiadas y deseadas. Su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas alrededor de sus hombros, y su sonrisa era radiante mientras levantaba su copa de champán en respuesta al brindis de Robert. El salón a mi alrededor pareció inclinarse. Me aferré al borde de nuestra mesa, mis nudillos blancos contra el mantel dorado. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. El cuarteto de jazz seguía tocando, ajeno al drama que se desarrollaba entre su audiencia. Sentí que todos los ojos de la sala se volvían hacia mí, observando mi reacción. El rostro de la señora Henderson mostró conmoción y lástima. Los Goldman miraron incómodos hacia otro lado. Invitados más jóvenes sacaron sus teléfonos, sin duda grabando el momento para la posteridad en las redes sociales. Mi pecho se tensó hasta que apenas podía respirar. La sarta de perlas alrededor de mi cuello se sentía como una soga. El cuidadoso maquillaje que me había aplicado horas antes, de repente se sentía como pintura en una máscara que se estaba agrietando en público. Robert se sentó como si nada extraordinario hubiera sucedido. Como si no acabara de anunciar su infidelidad a 60 de nuestros amigos y vecinos más cercanos. Alcanzó su panecillo y lo untó casualmente con mantequilla, evitando mi mirada atónita. «Robert», susurré, mi voz apenas audible sobre las conversaciones reanudadas a nuestro alrededor. Me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. No culpa o vergüenza, sino alivio. El alivio de un hombre que finalmente había dejado de fingir. «Hablaremos más tarde», dijo en voz baja, todavía sin encontrarse con mis ojos. Pero no podía sentarme allí ni un momento más. Las paredes del hermoso salón de baile se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. El aroma de perfume caro y flores frescas se volvió abrumador, sofocante. Necesitaba aire, espacio, algún lugar para procesar lo que acababa de suceder en mi vida. Me puse de pie, mis piernas inestables debajo de mí. Alguien en la mesa de al lado preguntó si estaba bien, pero no pude formar palabras para responder. Me dirigí al guardarropa, recuperé mi abrigo de lana de invierno con manos temblorosas y salí a la noche de diciembre. El aire frío golpeó mi cara como una bofetada,
pero era exactamente lo que necesitaba. Comencé a caminar, no hacia casa, sino simplemente lejos. Mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado, y mis lágrimas se sentían cálidas contra mis mejillas antes de volverse frías. 23 cuadras. Así de lejos caminé antes de que mis pies, doliendo en los apeles de vestir que había elegido para bailar, me llevaran de regreso a mi propia puerta. El portero, Miguel, quien había trabajado en nuestro edificio durante 15 años, me miró a la cara y simplemente asintió comprensivamente mientras sostenía la puerta. «Feliz Año Nuevo, señora Patterson», dijo suavemente. «Feliz Año Nuevo, Miguel», logré responder. De vuelta en mi apartamento, me senté en la oscuridad en mi sofá de la sala, todavía vistiendo el vestido azul marino que se suponía que marcaría un nuevo comienzo. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de mis ventanas como estrellas que ya no podía alcanzar. Manhattan zumbaba con la celebración de Año Nuevo mientras yo me sentaba en silencio, procesando el fin de todo lo que había pensado que era permanente en mi vida. La foto de boda en mi repisa captó la luz de la calle desde afuera. 2 jóvenes cortando un pastel de 3 pisos, sonriéndose el uno al otro con tanta esperanza y certeza. Recordaba ese momento claramente. El sabor de la vainilla y la crema de mantequilla, el peso del vestido de raso de mi madre. La sensación de que estaba comenzando la aventura más importante de mi vida. ¿Todo había sido una mentira? ¿O algo real había muerto lentamente a lo largo de las décadas hasta que solo quedaron la obligación y el hábito? Me senté allí hasta el amanecer, viendo la ciudad despertar debajo de mí, gente paseando perros, viajeros dirigiéndose al trabajo, la vida continuando como si el mundo no hubiera cambiado fundamentalmente en su eje. Cuando finalmente la luz del sol se filtró por mis ventanas, todavía estaba en ese vestido azul marino, todavía tratando de entender cómo la humillación pública podía sentirse a la vez impactante e inevitable. Aquí es cuando comienza mi verdadera historia. No el matrimonio que había muerto frente a 60 testigos, sino la vida que estaba a punto de reclamar para mí misma. Durante 43 años, había sido Eleanor Patterson, la esposa de Robert, la madre de David y Sarah, la mujer que gestionaba las necesidades y deseos de todos los demás mientras olvidaba que tenía los suyos propios. Ahora, por primera vez desde que tenía 29 años, era solo Eleanor. La pregunta era, ¿quién era ella? Lo primero que hice fue llamar para reportarme enferma en mi puesto de voluntaria en el museo. No podía enfrentar preguntas de colegas bien intencionados que podrían haber oído sobre la fiesta a través de la sorprendentemente pequeña red social de Manhattan. En cambio, pasé el día revisando metódicamente nuestro apartamento, mirando nuestras posesiones compartidas con nuevos ojos. Cada artículo contaba una historia de compromiso, de mis preferencias desapareciendo gradualmente a favor de lo que Robert quería. El arte en nuestras paredes, elegido por su gusto. Los muebles, seleccionados para su comodidad. Incluso los platos de la cocina eran patrones que él había preferido sobre mis elecciones. Me encontré de pie en nuestro armario, mirando mi ropa colgada junto a sus caros trajes. ¿Cuándo había dejado de vestirme para mí misma y empecé a vestirme para evitar críticas? ¿Cuándo se había convertido mi guardarropa en nada más que azul marino, negro y beige? Colores seguros que no atraerían atención o comentarios. Esa noche, Robert llegó a casa como si fuera cualquier día ordinario. Colgó su abrigo, aflojó su corbata y preguntó sobre planes para la cena con el tono casual de un esposo que no había destruido su matrimonio 12 horas antes. «Necesitamos hablar», dije desde la sala de estar. Apareció en la puerta, todavía en su ropa de trabajo, luciendo cansado y de alguna manera más pequeño de lo que había estado en la fiesta. «Eleanor, sobre anoche, anunciaste tu aventura frente a todos los que conocemos». Interrumpí. «No hay nada que explicar. La única pregunta es ¿qué sucede ahora?». Se sentó frente a mí, frotándose la frente en un gesto que había visto miles de veces a lo largo de las décadas. Usualmente, me hacía sentir empática, preocupada por sus niveles de estrés. Ahora solo parecía el comportamiento de un hombre que había sido atrapado y estaba tratando de averiguar cómo minimizar las consecuencias.
No planeé que sucediera de esa manera, dijo finalmente, pero planeaste que sucediera. Estuvo callado por un largo momento. Sí, he estado tratando de averiguar cómo decírtelo. Vanessa y yo queremos estar juntos oficialmente. Quiero el divorcio, Eleanor. Las palabras deberían haber dolido más de lo que lo hicieron. En cambio, sentí una extraña sensación de claridad, como si una niebla en la que no me había dado cuenta de que estaba viviendo se hubiera levantado repentinamente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 años. Su honestidad fue casi refrescante después de tantos meses de engaño. ¿Y los niños lo saben? Se movió incómodamente en su silla. Han sospechado. Creo que están aliviados, honestamente. Las cosas no han estado bien entre nosotros por un tiempo. Las cosas han sido exactamente lo que tú las hiciste, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Esa noche, dormí en la habitación de invitados por primera vez en nuestro matrimonio, acostada en la pequeña cama individual, rodeada de muebles que nunca habían sido realmente utilizados. Sentí algo inesperado, alivio. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Preparé desayuno para una sola persona, café para una persona, tostada para una persona, jugo de naranja en un solo vaso. Me senté en nuestra mesa de la cocina leyendo el New York Times sin verificar si Robert necesitaba algo, quería algo, o tenía opiniones sobre las noticias que estaba leyendo. Cuando emergió de nuestro dormitorio, vestido para el trabajo, se detuvo en seco al verme comiendo tranquilamente sola. Eleanor, deberíamos discutir asuntos prácticos. El apartamento, las finanzas, cómo manejamos esto con David y Sarah. Discutiremos esas cosas cuando esté lista para discutirlas, respondí, sin levantar la vista del periódico. Podía sentir su frustración desde el otro lado de la habitación. Robert estaba acostumbrado a controlar el momento y los términos de las conversaciones importantes. Mi nueva calma parecía desconcertarlo más de lo que lo habrían hecho las lágrimas o la ira. Estoy tratando de ser civilizado en esto, dijo. Civilizado habría sido hablar conmigo antes de hablar con 60 extraños sobre tu nuevo amor, respondí. Se fue a trabajar sin otra palabra, y terminé mi desayuno en tranquila quietud. Esa tarde, llamé a mi hija. Sarah, quiero que sepas que tu padre y yo nos estamos divorciando. Está enamorado de otra persona. Y anoche lo anunció en la fiesta de Año Nuevo de los Henderson. El silencio al otro lado del teléfono se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Mamá?, finalmente dijo, su voz pequeña de una manera que no había escuchado desde que era una niña. Estoy bien, cariño. Quería que lo escucharas de mí en lugar de alguien más. ¿Cómo estás manejando esto? Mejor de lo que esperaba, dije, y me di cuenta de que era cierto. Hablamos durante 1 hora. La conversación más larga que Sarah y yo habíamos compartido en meses. Por primera vez en años, mi hija parecía verme como una persona en lugar de solo una fuente de servicios maternos. Su shock ante el anuncio público de su padre parecía genuino, y su preocupación por mi bienestar se sentía real. Mamá, no tenía idea de que las cosas estaban tan mal entre ustedes dos. Yo tampoco lo sabía, admití, pero ahora que lo sé, estoy comenzando a entender que mal podría no ser la palabra correcta. Tal vez simplemente habíamos terminado, y yo era la única que seguía intentando. Cuando llamé a David, su reacción fue diferente, más reservada, menos sorprendida. Lo siento, mamá. Sé que esto debe ser difícil para ti. ¿Lo sabías?, pregunté directamente. Otra larga pausa. Sospechaba algo. Papá parecía diferente últimamente. Más feliz, supongo. Ahí estaba. Mi hijo había notado la felicidad de su padre durante el período de mi mayor soledad, y no había pensado en verificar si yo estaba bien. Entiendo, dije, aunque no estaba segura de hacerlo. Los siguientes días pasaron en una extraña suspensión. Robert y yo nos movíamos el uno alrededor del otro en nuestro apartamento como educados extraños. Él dormía en nuestro dormitorio. Yo permanecía en la habitación de invitados. Compartíamos café por las mañanas y conversación mínima sobre asuntos prácticos. Comencé a notar cosas a las que había estado ciega durante la crisis. Cuánto espacio tenía en mis días sin estar constantemente manejando las necesidades y el horario de Robert.
¿Cuán tranquilo podía ser el apartamento sin la tensión subyacente a la que me había acostumbrado tanto? ¿Cuán poco habíamos estado compartiendo realmente aparte de proximidad y hábito? Al cuarto día después de la fiesta, concerté una cita con una abogada. La oficina de Margaret Chen estaba en un edificio cerca del Lincoln Center, en el piso 15, con ventanas que daban a la ciudad que había llamado hogar durante tanto tiempo. Era una mujer de aproximadamente mi edad, recomendada por la señora Delgado del pasillo, que había pasado por su propio divorcio difícil 15 años antes. Señora Patterson, dijo, señalando una cómoda silla frente a su escritorio. Cuénteme qué está pasando en su matrimonio. Me encontré hablando durante casi 2 horas, exponiendo no solo la infidelidad, sino los años de disminución gradual que la habían precedido. Margaret tomó notas en una letra pulcra, haciendo preguntas ocasionales que me ayudaron a ver patrones que no había reconocido completamente. ¿Dice que ha estado apoyando económicamente al hogar además de en todos los otros aspectos?, preguntó. Asentí, explicando cómo mi herencia de mis padres había ayudado a financiar el pago inicial de nuestro apartamento, cómo mi cuidadosa administración de nuestros ahorros había construido nuestro fondo de jubilación, cómo había continuado contribuyendo desde mi trabajo de tiempo parcial e inversiones heredadas incluso después de alejarme de las ambiciones de carrera a tiempo completo. ¿Y tiene documentación de estas contribuciones? Tengo todo, dije, pensando en los meticulosos registros que siempre había mantenido. Estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, el rastro de papel de cada compra importante y decisión financiera que hemos tomado juntos. Margaret sonrió por primera vez durante nuestra reunión. Excelente. Eso hará que esto sea mucho más limpio que la mayoría de los casos que manejo. Me explicó las leyes de distribución equitativa de Nueva York, el cronograma probable para los procedimientos de divorcio, y mis derechos con respecto a nuestros activos compartidos. La conversación fue a la vez sobria y empoderadora. Tenía más protección legal y seguridad financiera de lo que había pensado. Una pregunta más, señora Patterson. ¿Qué quiere de este proceso? Más allá de los requisitos legales, ¿qué la haría sentirse completa otra vez? Consideré su pregunta seriamente. Respeto, dije finalmente. Quiero ser tratada como una participante igual en terminar lo que construimos juntos, no como un obstáculo para su felicidad. Eso es razonable y alcanzable, me aseguró. Caminando a casa desde la oficina de Margaret, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación por mi propio futuro. No el futuro que había planeado con Robert, sino un futuro que me pertenecía enteramente a mí. Esa noche, hice algo que habría sido impensable una semana antes. Llamé a Vanessa. Había encontrado su número en el teléfono de Robert durante mis meses de trabajo de detective. Ahora, sentada en mi silencioso apartamento con una taza de té y una certeza que nunca antes había sentido, marqué. ¿Hola? Su voz era cálida, confiada. Vanessa, soy Eleanor Patterson, la esposa de Robert. Creo que deberíamos reunirnos. El silencio que siguió fue profundo. Podía oírla respirar, procesando la llamada inesperada. Señora Patterson, Robert dijo que ustedes dos estaban separados. Lo estamos ahora, dije con calma. Pero creo que hay cosas que deberíamos discutir directamente, sin que Robert maneje ambos lados de la conversación. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo para tomar un café mañana por la tarde? Ella aceptó, probablemente más por shock que por genuina voluntad. Acordamos reunirnos en un café en el Upper East Side, territorio neutral para ambas. Esa noche, elegí mi ropa cuidadosamente. No el invisible azul marino y negro en el que había estado escondiéndome durante años, sino un suéter color borgoña que resaltaba el color en mis mejillas y pantalones grises que me quedaban bien. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había terminado de desaparecer. El café estaba ocupado con la habitual mezcla de Manhattan de reuniones de negocios y encuentros sociales. Llegué primero, eligiendo una mesa junto a la ventana, donde podía observar la vida en la calle. Cuando Vanessa entró, la reconocí inmediatamente de la fiesta, aunque se veía de alguna manera más pequeña sin el vestido rojo y la iluminación de fiesta. Era hermosa, no había forma de negarlo. Pero sentada frente a ella,
Me di cuenta de que no era la enemiga que había construido en mi mente. Era solo una mujer que se había enamorado de un hombre que se había presentado como disponible. «Gracias por reunirse conmigo», dije mientras ella se sentaba, sus manos claramente nerviosas alrededor de su taza de café. «No estoy segura de qué decir», admitió. «Robert me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que ya estaban viviendo vidas separadas. Robert te dijo lo que necesitaba decirte para poder tener lo que quería», respondí, no sin amabilidad. De la misma manera que me dijo lo que necesitaba escuchar para que yo siguiera proporcionando lo que él quería de mí. Hablamos durante 1 hora y media. Vanessa tenía 52 años, una divorciada con hijos adultos, una exitosa agente inmobiliaria que había conocido a Robert cuando él le había ayudado con una complicada disputa contractual. Ella había creído su historia sobre nuestro matrimonio siendo una formalidad mantenida por conveniencia social. «Él dijo que ustedes eran más como compañeros de habitación que cónyuges», explicó, su voz volviéndose más pequeña mientras comenzaba a entender el panorama completo. «Éramos compañeros de habitación al final», estuve de acuerdo. «Pero no porque el matrimonio ya hubiera terminado, porque él había dejado de participar en él mientras yo seguía tratando de salvar algo que estaba muriendo». No estaba enojada con Vanessa. ¿Cómo podría estarlo? Ella había sido tan engañada como yo, solo que de diferentes maneras. Para cuando terminamos nuestro café, creo que ambas entendimos que la capacidad de Robert para el autoengaño era impresionante y destructiva. «¿Qué sucede ahora?», preguntó mientras nos preparábamos para irnos. «Ahora usted decide si quiere construir una relación con un hombre que pasó 2 años mintiéndonos a ambas», dije simplemente. «Y yo construyo una vida que no requiere el permiso de nadie más para existir». Caminando a casa, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Ver a Vanessa como una persona real en lugar de un símbolo de mi inadecuación me había liberado de parte de la ira que había estado cargando. La traición todavía era real, el dolor todavía era profundo, pero estaba comenzando a verlo como el fracaso de Robert en lugar del mío. Esa noche, Robert llegó a casa para encontrarme empacando cajas en nuestra sala de estar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con alarma clara en su voz. «Estoy separando nuestras pertenencias», dije, continuando envolviendo nuestra porcelana de bodas en periódico. «Asumo que querrás mudarte con Vanessa una vez que el divorcio se finalice, y no tiene sentido mantener la ficción de que este apartamento es nuestro hogar compartido. Eleanor, no tenemos que hacer esto de manera hostil. Podemos ser adultos sobre la división de nuestros activos». Levanté la vista de la caja que estaba empacando. «Esto no es hostil, Robert. Hostil habría sido anunciar mi decisión a 60 personas en una fiesta antes de discutirla contigo primero». No tuvo respuesta para eso. Durante los días siguientes, metódicamente revisé 43 años de posesiones acumuladas, decidiendo qué pertenecía a mi antigua vida y qué quería llevar a mi nueva. Conservé los libros, devolviendo los tomos de negocios y referencias legales de Robert a estanterías que podría empacar él mismo. Conservé los artículos de cocina que realmente había elegido, dejándole a él los caros aparatos en los que había insistido que eran necesidades pero rara vez usaba. Más sorprendentemente, conservé muy pocas fotografías, mirando álbumes de vacaciones familiares, días festivos, celebraciones. Me di cuenta de cuántas de esas imágenes me mostraban sirviendo, organizando, administrando, y cuán pocas me mostraban simplemente disfrutando. Seleccioné solo imágenes donde mi sonrisa parecía genuina, donde aparecía viviendo en lugar de facilitando las vidas de otras personas. La foto que había estado en nuestra repisa durante décadas, nuestro retrato de boda, la dejé para Robert, que le explicara a Vanessa por qué había mantenido un santuario a nuestro matrimonio mientras conducía una aventura durante 2 años. Las reacciones de mis hijos a la noticia del divorcio de sus padres se desarrollaron exactamente como había esperado. Sara llamaba frecuentemente, ofreciendo apoyo que se sentía genuino aunque algo culpable. Admitió que había sentido problemas, pero no sabía cuán serios se habían vuelto. «Debería haberte revisado más», dijo durante una de nuestras conversaciones más largas.
Me envolví tanto en mis propios problemas que dejé de verte como una persona que también podría estar luchando. La respuesta de David fue más distante, más práctica. Quería saber sobre arreglos financieros, sobre si el divorcio afectaría las tradiciones festivas, sobre logística en lugar de emociones. Comencé a entender que mi hijo había heredado la capacidad de su padre para compartimentar sentimientos cuando se volvían inconvenientes. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto, mamá?, preguntó durante una conversación particularmente franca. Tal vez la consejería podría ayudarles a superar este bache. Tu padre anunció públicamente su amor por otra mujer en una fiesta de Año Nuevo, respondí. Eso no es un bache, David. Esa es una declaración de independencia de nuestro matrimonio. 3 semanas después de la fiesta, firmé un contrato de arrendamiento en un apartamento de un dormitorio a 6 cuadras de distancia. El mismo vecindario, las mismas calles familiares, pero un espacio que me pertenecería completamente. Tenía enormes ventanas orientadas al sur, llenando las habitaciones con luz que no me había dado cuenta de que había estado extrañando en nuestro lugar orientado al norte. La cocina era más pequeña pero diseñada con más consideración para la cocina real, en lugar de impresionar en el entretenimiento. El día que obtuve las llaves, me paré en mi nueva sala de estar vacía, y sentí algo que no pude identificar inmediatamente. Entonces me di cuenta. Era posibilidad. Por primera vez en décadas, estaba mirando un espacio que podría llenar con mis propias elecciones, mi propio horario, mis propias prioridades. El día de la mudanza fue eficientemente simple. Había acumulado sorprendentemente pocas posesiones que realmente me importaban durante 4 décadas de matrimonio. Libros, principalmente, y materiales de arte que había guardado en armarios durante años, además de necesidades prácticas y algunas piezas de mobiliario que tenían significado personal. Robert ayudó, manteniendo la educada distancia que habíamos perfeccionado desde esa noche en la fiesta de los Henderson. Trabajamos juntos como un equipo bien coordinado manejando una transacción comercial, que supongo que era en lo que se había convertido nuestro matrimonio. El nuevo lugar se ve bien, dijo mientras terminábamos de llevar las últimas cajas arriba. Gracias, respondí. Ya se siente como un hogar. Esa noche, dormí en mi propia cama, en mi propio apartamento, por primera vez en 43 años. El silencio era diferente del tenso silencio que había llenado mi matrimonio. Este era un silencio pacífico, expectante, el silencio de una vida esperando ser llenada con elecciones que aún no había hecho. Me desperté a la mañana siguiente sin despertador, dejando que mi cuerpo decidiera cuándo estaba listo para enfrentar el día. La luz del sol se filtraba a través de ventanas que no había pensado en cubrir con cortinas todavía, y me quedé en la cama durante 20 minutos simplemente observando cómo la luz se movía a través de mis paredes desnudas. Cuando finalmente me levanté, hice café para uno sin sentirme sola. Estaba comenzando a entender la diferencia entre estar sola y sentirse sola, y la realización era liberadora. Mis primeras semanas de vida independiente establecieron ritmos que no sabía que había querido. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba descansado, no cuando Robert necesitaba el baño. Comía lo que sentía ganas de comer, no lo que encajaba dentro de nuestros patrones de comidas establecidos. Veía programas de televisión que me interesaban, no ruido de fondo para la rutina nocturna de Robert. Lo más importante, comencé a redescubrir intereses que había dejado de lado tan gradualmente que había olvidado que alguna vez los había tenido. El Museo Metropolitano de Arte, donde había sido voluntaria durante años, se convirtió en un refugio. Durante tranquilas tardes de entresemana, me encontraba atraída por la colección de pinturas del siglo XIX del ala americana. Colores y pinceladas que una vez habían sido mi enfoque profesional, ahora proporcionaban placer puramente personal. Una tarde, estudiando un paisaje de Albert Bierstadt, escuché una conversación entre 2 visitantes que luchaban por entender los detalles técnicos de la composición del cuadro. Sin pensarlo, me volví para ofrecer alguna explicación sobre la fuente de luz y la perspectiva atmosférica. ¿Es usted guía?, preguntó uno de ellos. No, solo alguien que solía trabajar en restauración de arte, respondí. ¿Le importaría mostrarnos algunas piezas más?
explica las cosas tan bien. Pasé la siguiente hora caminando por galerías con completos desconocidos, compartiendo conocimientos que pensaba que ya no eran útiles. Para cuando nos separamos, me sentía más intelectualmente viva de lo que había estado en años. Esa noche, llamé a la coordinadora de voluntarios del museo. Eleanor, qué maravilloso saber de ti. Te hemos extrañado en el laboratorio de conservación textil. En realidad, me preguntaba sobre la formación para guías. ¿Es demasiado tarde para que alguien de mi edad comience a dar tours? ¿Demasiado tarde? Eleanor, tienes exactamente el fondo y el conocimiento que estamos buscando. Nuestra próxima sesión de formación comienza en marzo. ¿Estarías interesada en dirigir tours especializados sobre técnicas de restauración de arte? Me inscribí inmediatamente. Mientras tanto, mi relación con Robert evolucionó hacia algo que nunca habíamos logrado del todo durante nuestro matrimonio. Comunicación honesta sobre asuntos prácticos, sin manipulación emocional o agendas ocultas. Nos reuníamos para tomar café una vez por semana para discutir los procedimientos de divorcio, la división de bienes y la logística de discontinuar una vida que habíamos construido juntos. Estas conversaciones fueron más productivas que la mayoría de nuestras discusiones matrimoniales, tal vez porque finalmente ambos estábamos diciendo la verdad sobre lo que queríamos. Asumo que querrás mantener el apartamento, dije durante una de estas reuniones. En realidad, Vanessa y yo hemos estado mirando lugares juntos. Algo más pequeño, más moderno. Estaría dispuesto a vender y dividir las ganancias si estás interesada en quedarte. La oferta me sorprendió. Nuestro apartamento contenía décadas de historia, pero la mayoría de esos recuerdos ahora se sentían complicados más que preciosos. Mi nuevo espacio ya estaba comenzando a sentirse más como un hogar que el lugar donde había vivido durante 37 años. Creo que vender es la elección correcta, estuve de acuerdo. Ninguno de los dos necesita mantener un santuario a algo que no funcionó. Estas conversaciones prácticas fueron curativas de maneras que no había esperado. Por primera vez en nuestra relación, Robert me estaba tratando como una socia igual en la toma de decisiones sobre nuestros activos y responsabilidades compartidos. Los procedimientos de divorcio avanzaron con un mínimo de drama. Margaret Chen había tenido razón sobre los beneficios de la documentación exhaustiva. Décadas de mantenimiento cuidadoso de registros hicieron que la división de bienes fuera sencilla. Dividimos nuestras inversiones, vendimos el apartamento y establecimos cuentas financieras separadas sin intervención judicial. 6 meses después de esa fiesta de Año Nuevo, nuestro matrimonio fue legalmente disuelto. No sentí tristeza el día en que se finalizaron los papeles, solo una sensación de conclusión. Algo que había estado muriendo lentamente durante años finalmente, oficialmente, había terminado. Pero esta historia no es realmente sobre el fin de mi matrimonio, es sobre lo que sucedió después. Mi nueva vida como mujer soltera en Manhattan comenzó a tomar forma de maneras que no podría haber imaginado. Sin la constante responsabilidad de fondo de gestionar las necesidades y estados de ánimo de otra persona, descubrí profundidades de energía y curiosidad que había pensado que estaban permanentemente perdidas. El entrenamiento de guía en el museo fue revelador. Durante 12 semanas, estudié historia del arte, técnicas de educación museística y habilidades de hablar en público junto con personas de diversos orígenes que compartían mi pasión por la cultura y el aprendizaje. A los 72 años, me encontraba entre los participantes mayores, pero no la más vieja, y me encontré manteniendo el ritmo fácilmente con lecturas y tareas que me desafiaban intelectualmente. Eleanor, sus ideas sobre el proceso de restauración añaden tal profundidad a estas discusiones, comentó nuestra formadora después de una sesión sobre evaluación de daños en pinturas históricas. ¿Has considerado especializarte en visitas de conservación? No lo había hecho, pero la sugerencia abrió posibilidades que no había considerado. Mis años de experiencia profesional, que había asumido eran solo historia personal, tenían valor en contextos que apenas estaba comenzando a descubrir. Mi primera visita oficial como guía del museo fue aterradora y estimulante, dirigiendo un grupo de 20 visitantes a través de galerías que había amado durante décadas.
compartiendo conocimientos sobre técnicas artísticas y contexto histórico. Me sentí más intelectualmente comprometida de lo que había estado en años. ¿Cómo consiguen tonos de piel tan realistas en estos retratos?, preguntó una visitante adolescente, genuinamente curiosa, explicando la superposición de barnices y la cuidadosa observación de la luz que creaba carne realista en pinturas renacentistas. Vi sus ojos iluminarse con comprensión. Ese momento de conexión, compartir conocimientos que despertaban la curiosidad de otra persona, me recordó por qué me había enamorado originalmente del arte. Después de la visita, varios visitantes se me acercaron con preguntas adicionales y cumplidos sobre mi estilo de enseñanza. Caminando a casa a través de Central Park esa tarde, sentí una satisfacción que no había experimentado en décadas. La satisfacción de hacer trabajo que me importaba, en mis propios términos. Pero la realización profesional era solo parte de mi transformación. Las relaciones personales, liberadas de la dinámica de mi matrimonio, comenzaron a cambiar de maneras inesperadas. Mi amistad con la señora Delgado, mi vecina de abajo, profundizó más allá de las conversaciones casuales en el pasillo. Era una viuda desde hacía 5 años que había construido una rica vida independiente después de la muerte de su esposo por cáncer. Comenzamos a reunirnos para tomar café los fines de semana, compartiendo historias tanto sobre los desafíos como sobre las libertades inesperadas de la vida, sin las asociaciones que alguna vez pensamos que eran permanentes. Cuando Carlos murió, todos esperaban que estuviera devastada indefinidamente, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones. Y estaba devastada por un tiempo, pero también descubrí que no había tomado una decisión completamente por mí misma en 38 años. Ese descubrimiento fue aterrador y maravilloso. Su perspectiva sobre la viudez versus el divorcio fue iluminadora. Ambas habíamos perdido matrimonios, pero por diferentes medios, y ambas estábamos aprendiendo a valorar la soledad sin sentimiento de soledad. La diferencia, observó, es que tú elegiste tu libertad. Eso hace que sea más fácil abrazarla. A través de la señora Delgado, conocí a otras mujeres en nuestro vecindario que habían navegado transiciones de vida significativas en sus 60 y 70 años. Un club de lectura que se reunía mensualmente en la sala comunitaria de un edificio cercano se convirtió en mi introducción a un círculo social que nunca había sabido que existía. Estas mujeres, algunas divorciadas, algunas viudas, algunas nunca casadas, habían creado vidas de propósito y placer que no dependían de estructuras familiares tradicionales para tener significado. Viajaban juntas, se apoyaban mutuamente a través de desafíos de salud, celebraban logros personales y compartían recursos y conocimientos sobre todo, desde planificación financiera hasta citas en la vida posterior. Eleanor, dijo una de ellas durante una discusión sobre cambios de carrera después de los 60, deberías considerar enseñar. ¿Alguna vez has pensado en programas de educación para adultos? No lo había hecho, pero la sugerencia echó raíces. Mi trabajo en el museo me estaba dando confianza en mi capacidad para compartir conocimientos de manera efectiva, y estaba comenzando a entender que mi formación profesional podría tener aplicaciones más allá de lo que había considerado previamente. Mientras tanto, mi relación con mis hijos continuó evolucionando a medida que se ajustaban al divorcio de sus padres y a mi nueva independencia. Sara visitó mi nuevo apartamento por primera vez 3 meses después de haberme mudado. Caminó por el pequeño pero luminoso espacio, absorbiendo los cambios que había hecho. «Mamá, este lugar se siente tan... tú», dijo con algo de sorpresa. «Creo que nunca noté cuán poco del gusto de papá reflejaba tus preferencias». Yo tampoco lo noté, hasta que tuve espacio para recordar lo que realmente me gustaba, respondí. Almorzamos en la pequeña mesa de comedor junto a mi ventana orientada al sur, y la conversación fluyó más fácilmente de lo que lo había hecho en años. Sin la presencia y opiniones de Robert dando forma a nuestra interacción, Sara parecía más interesada en mis pensamientos y sentimientos como individuo, en lugar de solo su madre. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó, con curiosidad clara en su voz. «Todavía no», dije honestamente. «Todavía estoy aprendiendo cómo ser Eleanor sola
antes de considerar ser Eleanor con alguien más. Eso parece sabio. Estuvo de acuerdo. Aunque pareces más feliz de lo que te he visto en años. Más como tú misma, si eso tiene sentido. Tenía perfecto sentido. Estaba comenzando a sentirme como yo misma por primera vez en décadas. El ajuste de David a la nueva configuración de nuestra familia fue más complejo. Durante nuestras infrecuentes llamadas telefónicas, parecía incómodo con discusiones sobre mi nueva vida, prefiriendo mantener conversaciones centradas en temas neutrales o asuntos prácticos. ¿Cómo está manejando papá el divorcio?, preguntó durante una llamada, como si yo fuera de alguna manera responsable de monitorear el bienestar emocional de mi exesposo. Tendrás que preguntarle eso directamente, respondí. Ya no estoy involucrada en gestionar sus sentimientos. Mi respuesta pareció desconcertarlo, como si la preocupación materna debiera extenderse indefinidamente hacia el padre de sus hijos, independientemente del estado de nuestra relación. Comencé a ver patrones en la comunicación de David que reflejaban su suposición de que mi identidad primaria seguía siendo materna y de apoyo, disponible para el trabajo emocional independientemente de mis propias necesidades o circunstancias. Suave pero consistentemente, comencé a establecer diferentes límites en nuestras interacciones. Ya no puedo mediar entre tú y tu padre, le dije cuando me pidió que interviniera en un desacuerdo que estaban teniendo sobre planes para las fiestas. Ambos son adultos que pueden comunicarse directamente entre sí. Estos nuevos límites se sentían incómodos al principio, como aprender a usar mi mano no dominante. Pero también se sentían necesarios para mi continuo desarrollo como individuo, en lugar de una función familiar. 8 meses después del comienzo de mi nueva vida, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me inscribí en una clase de pintura en la Art Students League. No había sostenido un pincel para fines artísticos en lugar de fines de restauración en más de 20 años. Pero algo sobre la libertad estructurada de crear en lugar de preservar arte me atraía fuertemente. La clase se reunía los jueves por la tarde en un estudio con enormes ventanas con vistas a la ciudad. Mis compañeros de clase iban desde estudiantes universitarios hasta jubilados, unidos por la curiosidad sobre la expresión visual más que por la ambición profesional. No se preocupen por hacer algo hermoso, nos dijo el instructor durante la primera sesión. Concéntrense en hacer algo honesto. Trabajando con acuarelas por primera vez en décadas, encontré memoria muscular que pensaba que estaba permanentemente perdida. La sensación del pincel contra el papel, el flujo impredecible del pigmento en agua, el enfoque meditativo requerido para el dibujo de observación, todo regresó con sorprendente facilidad. Mis primeros intentos fueron tentativos, cautelosos, pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas, comencé a confiar en mi mano y ojo más completamente. Los colores se volvieron más audaces, las composiciones más confiadas. Tienes excelentes instintos para las relaciones de color, comentó mi instructora después de examinar un paisaje que había pintado de memoria de una visita de fin de semana al jardín botánico. ¿Has pintado antes? Hace muchos años, respondí. Estoy tratando de recordar lo que solía saber. No solo estás recordando, dijo. Estás desarrollando nuevas capacidades. Este trabajo tiene una madurez que solo podría venir de alguien que ha vivido extensamente. Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que terminara la clase. Vivido extensamente. Estaba comenzando a entender el valor de todos esos años que había pensado que estaban de alguna manera perdidos o desperdiciados. Esa pintura, el paisaje del jardín botánico con sus suaves verdes y luz de la tarde, se convirtió en la primera pieza que enmarqué y colgué en mi propio apartamento. Mirándola cada mañana sobre el café, vi prueba de que todavía era capaz de crecimiento, todavía capaz de crear algo que no existía antes de que mis manos lo trajeran a la existencia. 1 año después de que mi divorcio se finalizara, recibí una llamada inesperada. Señora Patterson, soy Rebecca Williams de la New School. Entiendo que tiene amplia experiencia en restauración de arte y ha estado haciendo trabajo educativo en el Museo Metropolitano. Confirmé que eso era exacto, curiosa sobre a dónde podría llevar la conversación.
Estamos desarrollando un nuevo programa de educación continua sobre historia del arte y preservación para estudiantes adultos. ¿Estaría interesada en enseñar un curso sobre técnicas de restauración y contexto histórico del arte? Enseñar. A los 73 años, estaba siendo invitada a convertirme en instructora universitaria. Estaría muy interesada, me escuché decir. ¿Puede decirme más sobre lo que implicaría la posición? El curso se reuniría una noche por semana durante 12 semanas cada semestre, diseñado para estudiantes adultos que estaban interesados en el arte, pero no necesariamente trabajando para obtener títulos. El plan de estudios combinaría información técnica sobre conservación de arte con discusiones más amplias sobre cómo el contexto histórico y cultural afecta tanto la creación como la preservación de obras artísticas. Estamos buscando a alguien que pueda hacer estos temas accesibles para adultos curiosos sin conocimiento especializado previo, explicó Rebecca. Su combinación de experiencia técnica y experiencia educativa la hace una candidata ideal. Después de colgar, me senté en mi apartamento procesando la oportunidad inesperada. La enseñanza nunca había sido parte de mis planes, ni en mi carrera original ni en mi reinvención posterior al divorcio. Pero la perspectiva me emocionó de maneras que no había anticipado. Pasé el fin de semana desarrollando un programa preliminar, combinando demostraciones técnicas con estudios de caso de proyectos de restauración famosos y discusiones más amplias sobre la ética de la preservación del arte. Para el lunes por la mañana, estaba ansiosa por programar una entrevista. El campus de la New School bullía con una energía que había olvidado que existía en entornos académicos. Estudiantes de todas las edades se movían a través de pasillos y áreas comunes con propósito y curiosidad. El edificio de educación continua, específicamente, atendía a estudiantes adultos que regresaban al aprendizaje formal después de años centrados en responsabilidades de carrera y familia. Nos encanta trabajar con instructores que aportan experiencia del mundo real a su enseñanza, dijo Rebecca mientras me mostraba las instalaciones. Nuestros estudiantes responden bien a los profesores que pueden conectar el conocimiento teórico con aplicaciones prácticas. El aula que me asignarían era pequeña, pero bien iluminada, con capacidades de proyección para diapositivas y espacio de trabajo para demostraciones prácticas. Podía visualizarme allí, compartiendo conocimientos que había acumulado durante décadas con personas que elegían pasar sus noches aprendiendo sobre algo que encontraban personalmente significativo. ¿Cuándo comenzarían las clases?, pregunté. El semestre de primavera comienza en febrero. Querríamos confirmar su nombramiento para diciembre para permitir tiempo para la inscripción del curso y la preparación de materiales. Acepté la posición inmediatamente. Esa noche, llamé a Sara para compartir las noticias. «Mamá, eso es increíble». Su entusiasmo fue genuino y reconfortante. «Estoy tan orgullosa de ti por asumir algo completamente nuevo». «No se siente completamente nuevo», reflexioné. «Más bien como que finalmente estoy usando partes de mí misma que han estado dormidas durante mucho tiempo». «Eso es aún mejor», dijo. «Suenas tan confiada últimamente, tan decidida». Es maravilloso escucharlo. La reacción de David fue más reservada, pero aún así solidaria. «Eso suena como una buena oportunidad, mamá. ¿Estás segura de que estás lista para el compromiso de tiempo?» «No tengo nada más que tiempo estos días», respondí. «La pregunta es si estoy lista para el compromiso intelectual, y creo que lo estoy». A medida que el otoño se convertía en invierno, me preparé para mi nuevo rol como instructora universitaria, mientras continuaba con mi trabajo en el museo y las clases de pintura. Por primera vez en años, me sentí intelectualmente desafiada y personalmente realizada simultáneamente. Los materiales del curso que desarrollé se basaron en décadas de experiencia profesional, pero también incorporaron ideas de mi reciente entrenamiento como guía y investigación sobre educación para adultos. Diseñé ejercicios prácticos que darían a los estudiantes comprensión directa de los desafíos de conservación, combinados con discusiones sobre cómo factores políticos, económicos y culturales influyen tanto en la creación de arte como en las decisiones de preservación. La restauración nunca es puramente técnica. Escribí en la introducción de mi curso.
Cada elección que hacemos sobre la preservación del arte refleja valores sobre qué historias merecen sobrevivir y quién tiene la autoridad para tomar esas decisiones. Mi primera reunión de clase en febrero fue estresante de la mejor manera posible. 15 estudiantes adultos, con edades que variaban desde los 30 hasta los 70 años, se reunieron alrededor de mesas en nuestra aula asignada. Algunos tenían formación artística. Otros simplemente sentían curiosidad por las prácticas museísticas y la historia del arte. Soy Eleanor Patterson, comencé, y he pasado los últimos 45 años pensando en cómo preservamos cosas hermosas para futuras generaciones. Esta noche, vamos a comenzar a explorar por qué eso importa y cómo se hace. Durante las siguientes 2 horas y media, discutimos todo, desde la química de la degradación de la pintura hasta la ética de eliminar adiciones posteriores de obras originales. Los estudiantes hicieron preguntas profundas que me desafiaron a explicar conceptos complejos con claridad y considerar perspectivas que no había examinado por completo. Caminando a casa después de esa primera clase, me sentí energizada de una manera que era completamente nueva. La estimulación intelectual de enseñar, combinada con la satisfacción de compartir conocimientos que me importaban, creó una sensación de propósito profesional que nunca había experimentado antes. Mis estudiantes provenían de diversos orígenes: un abogado jubilado interesado en coleccionar arte, una madre trabajadora que siempre había querido entender las prácticas museísticas, un joven profesional que buscaba cambiar de carrera, una pareja que planeaba viajes extensos y quería una apreciación más profunda del arte que encontrarían. Cada semana, sus preguntas e ideas me empujaron a articular ideas que había estado llevando inconscientemente durante años. Enseñar, descubrí, también era aprender, sobre mi propio conocimiento, sobre comunicación efectiva, sobre la alegría de la comunidad intelectual. Profesora Patterson, dijo un estudiante después de una discusión particularmente comprometida sobre decisiones de restauración controvertidas, hace que estos dilemas sean tan reales. Nunca pensé en lo subjetivas que podrían ser las elecciones de preservación. Eso es exactamente lo que esperaba que entendieran, respondí. La conservación del arte no se trata solo de técnicas, se trata de valores. A mediados del semestre, estaba completamente cómoda en el aula y genuinamente emocionada por las discusiones de cada semana. Mis estudiantes parecían igualmente comprometidos, llegando temprano a clase y quedándose hasta tarde para continuar conversaciones sobre temas que conectaban con sus intereses y experiencias personales. Lo más destacado del semestre fue una excursión a los laboratorios de conservación del Museo Metropolitano, donde mis antiguos colegas demostraron el trabajo de restauración real en progreso. Ver a mis estudiantes observar de primera mano los procesos que habíamos discutido en clase, haciendo preguntas inteligentes nacidas de su base de conocimiento en desarrollo, me hizo sentir orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. «Esto ha sido transformador», me dijo un estudiante durante nuestra clase final. «Miro el arte completamente diferente ahora, y entiendo lo que hacen los museos de maneras que nunca consideré antes». «Ustedes han cambiado la forma en que pienso sobre la enseñanza también», respondí honestamente. «Gracias por ser participantes tan reflexivos en este proceso». Esa noche, caminando a casa por las calles familiares del vecindario, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en solo 2 años. De una mujer cuya identidad primaria era gestionar las necesidades de otras personas, a alguien cuyos días estaban llenos de desafío intelectual, expresión creativa y relaciones significativas que había elegido independientemente. Los aspectos financieros de mi nueva vida también se habían estabilizado. Mi acuerdo de divorcio, combinado con mis ingresos de enseñanza a tiempo parcial y un modesto estipendio del museo, proporcionaba seguridad sin lujo. Más importante aún, me sentía confiada sobre mi capacidad para mantenerme a través de trabajo que me importaba personalmente. Mi pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar lleno de arte que había creado, libros que había elegido, muebles que reflejaban mis preferencias. Amigos visitaban regularmente: la señora Delgado y mujeres del club de lectura, antiguos colegas del museo,
Incluso algunos de mis estudiantes adultos que se habían convertido en amigos más allá de nuestra relación académica. Pero quizás el cambio más significativo era interno. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de las expectativas de otras personas, a verme como alguien cuyos pensamientos y sentimientos importaban independientemente de su utilidad para los miembros de la familia. Una noche a finales de mayo, mientras me preparaba para las vacaciones de verano de la enseñanza y planeaba un retiro de pintura de fin de semana en Hudson Valley, me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido sola. Sola frecuentemente, por elección y con placer, pero no sola. Mi teléfono sonó mientras revisaba listas de suministros de arte para el retiro. «Eleanor, es Robert». No había hablado con mi ex esposo en varios meses, no desde que nuestro papeleo final de divorcio se había completado. Su voz en el teléfono sonaba tensa, incierta. «Hola, Robert. ¿Está todo bien?» Me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar un café pronto. Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Su solicitud me sorprendió. Sin obligación de mantener ninguna relación con él más allá de las necesidades legales, había asumido que nuestra comunicación había terminado permanentemente. «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. «Cosas personales, sobre errores que cometí, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros». Consideré su solicitud cuidadosamente. Mi instinto inicial fue rechazar educadamente. Había seguido adelante de nuestra relación completamente y no sentía necesidad de revisar agravios pasados. Pero la curiosidad ganó sobre la precaución. «Está bien», dije finalmente. «Un café estaría bien. ¿La próxima semana en algún momento?» Acordamos reunirnos en un café cerca del Lincoln Center, territorio neutral que nunca había sido parte de nuestras rutinas compartidas. Preparándome para esta reunión, me di cuenta de cuánto había cambiado mi perspectiva sobre nuestro matrimonio durante los últimos 2 años. La ira se había desvanecido en algo más parecido a la comprensión analítica. Podía ver patrones claramente ahora que habían sido invisibles mientras vivía dentro de ellos. Robert se veía mayor cuando llegó al café, su cabello más blanco, su rostro mostrando tensión que no había notado durante nuestros procedimientos de divorcio. Parecía nervioso de una manera que era completamente desconocida. A lo largo de nuestro matrimonio, siempre había proyectado confianza independientemente de las circunstancias. «Gracias por aceptar verme», comenzó después de que ordenamos café. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco estaba segura de que lo haría», respondí honestamente. «¿De qué querías hablar?» Estuvo callado por un largo momento, reuniendo sus pensamientos. «Quiero disculparme por cómo manejé nuestro divorcio. La fiesta de Año Nuevo, específicamente. Eso fue cruel e innecesario, y no merecías ese tipo de humillación pública». Sus palabras fueron inesperadas. Durante nuestro matrimonio, Robert rara vez se había disculpado por algo, y ciertamente nunca había reconocido causarme dolor emocional. «Gracias», dije simplemente. «Eso fue cruel. Aprecio que lo reconozcas». También quiero que sepas que he estado pensando en nuestro matrimonio de manera diferente últimamente, sobre mi parte en lo que salió mal entre nosotros. «¿Qué has estado pensando?», pregunté, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. «Creo que dejé de verte como una persona completa en algún momento del camino. Comencé a pensar en ti como alguien cuyo trabajo era apoyar mis metas y gestionar nuestra vida familiar, en lugar de alguien con tus propias ambiciones y necesidades». Este nivel de autoconciencia era tan distinto del Robert con el que había estado casada que me preguntaba qué lo había provocado. «¿Qué te hizo darte cuenta de eso?», pregunté. Sonrió con pesar. «Vanessa, en realidad, ha dejado muy claro que espera ser tratada como una socia igual en nuestra relación. Cuando comencé a revertir a patrones de nuestro matrimonio, esperando que gestionara obligaciones sociales, asumiendo que mi trabajo tenía prioridad sobre el suyo, me llamó la atención inmediatamente. Ya veo. Estaba empezando a entender el propósito de su confesión. Ella tiene razón en insistir en esos límites, continuó. Pero me hizo darme cuenta de cuánto había dado por sentada tu acomodación, cuán injustamente había tratado tus necesidades como secundarias a las mías.
Durante 43 años, añadí. Durante 43 años, confirmó. Lo siento, Eleanor. Merecías algo mejor de mí y de nuestro matrimonio. Su disculpa era sincera, lo creía, pero también se sentía académica, como un análisis reflexivo de eventos históricos en lugar de un ajuste de cuentas emocional con consecuencias en curso. Acepto tus disculpas, Robert, dije después de considerar mi respuesta. Aprecio que asumas la responsabilidad por patrones que me lastimaron. ¿Cómo estás?, preguntó entonces, pareciendo genuinamente interesado en mi respuesta. Te ves bien, diferente, pero bien. Pensé en cómo resumir la transformación de mi vida desde nuestro divorcio. Estoy muy bien, dije finalmente. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Estoy enseñando ahora, en la New School, cursos de historia del arte y conservación para estudiantes adultos. ¿Enseñando? No pudo ocultar su sorpresa. Eleanor, eso es maravilloso. Siempre fuiste excelente explicando ideas complejas. Había olvidado eso sobre mí misma, admití. Había olvidado muchas cosas sobre mí misma. Hablamos durante otros 30 minutos sobre temas neutrales, su trabajo, mis actividades en el museo, noticias recientes de nuestros hijos. La conversación fue agradable, pero se sintió como una interacción entre conocidos amistosos, más que personas que habían compartido 4 décadas de vida íntima. Mientras nos preparábamos para irnos, Robert dudó como si quisiera decir algo más. ¿Qué pasa?, pregunté. Espero que encuentres a alguien que te aprecie adecuadamente, dijo en voz baja. Eres una mujer extraordinaria, Eleanor. Desearía haber sido lo suficientemente inteligente para entender eso mientras todavía tenía la oportunidad de actuar en consecuencia. Sus palabras fueron amables, pero también revelaron el malentendido fundamental que había caracterizado toda nuestra relación. Todavía veía mi valor en términos de cómo una pareja romántica podría valorarme, en lugar de reconocer que había aprendido a valorarme a mí misma independientemente. Gracias, Robert, respondí. Espero que tú y Vanessa construyan algo que los haga felices a ambos. Caminando a casa desde esa reunión, sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Las disculpas de Robert no cambiaban el pasado, pero confirmaban que mi percepción de los problemas de nuestro matrimonio había sido precisa. Más importante aún, su visita destacó cuánto había cambiado de la mujer que se habría sentido responsable de tranquilizarlo sobre su culpa y gestionar su incomodidad emocional. El verano trajo nuevas aventuras que había planeado enteramente para mi propio placer. El retiro de pintura en Hudson Valley fue mi primera experiencia de viaje en solitario en décadas que no estaba diseñada alrededor de obligaciones familiares o preferencias de Robert. El retiro se llevó a cabo en un granero convertido en una granja activa, con alojamiento para 12 participantes e instrucción de artistas profesionales que enfatizaban la expresión personal sobre la perfección técnica. Mis compañeros participantes eran principalmente mujeres, con edades que iban desde los 40 hasta los 80 años, unidas por el interés en la exploración creativa seria. Durante 5 días, pinté paisajes, arreglos de naturaleza muerta y estudios de color abstracto sin ninguna presión externa o restricciones de horario. El lujo del tiempo creativo ininterrumpido, combinado con hermosos paisajes rurales y conversaciones estimulantes con mujeres interesantes, se sintió como un regalo que me había dado a mí misma. Tu trabajo tiene tal profundidad emocional, comentó uno de los instructores mientras revisaba mi producción de la semana. Pintas como alguien que tiene algo importante que decir. Todavía estoy descubriendo qué podría ser eso, respondí, estudiando una pintura que había hecho de la luz de la tarde tardía filtrándose a través de manzanos. Esa es la mejor razón para seguir pintando, dijo. El arte nos ayuda a entender lo que estamos pensando y sintiendo antes de que podamos ponerlo en palabras. Regresé a Manhattan con un portafolio de trabajo del que estaba genuinamente orgullosa y un renovado compromiso con la práctica creativa regular. Más importante aún, regresé con mayor confianza en mi capacidad para encontrar satisfacción a través de actividades que elegía independientemente. El semestre de otoño trajo nuevos estudiantes y ofertas de cursos ampliadas. La New School me pidió desarrollar un seminario avanzado sobre estudios de casos de restauración controvertidos, diseñado para estudiantes que habían completado mi curso introductorio
o tenían antecedentes sustanciales de historia del arte. Sus estudiantes consistentemente califican sus cursos entre los más atractivos de nuestro programa, me dijo el coordinador del departamento. ¿Estaría interesada en impartir secciones adicionales? Acepté asumir una segunda clase, llevando mi horario de enseñanza a 6 horas por semana más tiempo de preparación. Combinado con el trabajo continuo en el museo y las clases de pintura, mi horario semanal se sentía completo pero nunca abrumador. A los 74 años, estaba más ocupada y más intelectualmente estimulada de lo que había estado durante la mayor parte de mi matrimonio. Sin embargo, también me sentía más relajada, más presente en mis experiencias diarias. La diferencia, me di cuenta, era que todas mis actividades servían a mis intereses y metas, en lugar de mantener sistemas que apoyaban las prioridades de otras personas. Octubre trajo una reunión inesperada cuando Sara visitó Nueva York para una conferencia de trabajo. Se quedó conmigo en mi pequeño apartamento, nuestro primer tiempo extendido a solas desde mi divorcio. «Mamá», dijo en su segunda mañana, viéndome organizar materiales para una próxima clase, «tengo que decirte algo en lo que he estado pensando durante meses». «¿Qué es?», pregunté, levantando la vista de mis folletos y notas de diapositivas. «Te debo una enorme disculpa. Por años, realmente. Pero especialmente por cómo reaccioné cuando tú y papá estaban teniendo problemas. Desestimé tus preocupaciones. Te hice sentir como si estuvieras siendo dramática o paranoica, y generalmente te traté como si tus sentimientos no importaran tanto como la comodidad de papá». Sus palabras me sorprendieron con su franqueza y madurez emocional. «Tenía miedo», continuó. «Miedo de la inestabilidad familiar, miedo de tener que tomar partido, miedo de admitir que nuestra familia tenía serios problemas. Así que te culpé por notar los problemas en lugar de apoyarte para enfrentarlos». «Oh, Sara». Me senté frente a ella en mi pequeña mesa de cocina. «Gracias por decir eso. Significa más de lo que sabes. Viendo cómo has reconstruido tu vida desde el divorcio, viendo cuán confiada y decidida te has vuelto, me doy cuenta de cuánto fuiste disminuida durante esos últimos años de tu matrimonio, y contribuí a esa disminución al no tomar en serio tus necesidades emocionales». Pasamos el resto de su visita teniendo conversaciones que nunca habíamos logrado mientras crecía o durante los complicados años del declive de mi matrimonio. Por primera vez, Sara parecía verme claramente como una individuo con mi propia historia, luchas y logros. «Estoy orgullosa de ti», dijo la mañana que voló de regreso a Chicago, no solo por sobrevivir al divorcio, sino por descubrir quién eres más allá de ser la esposa y madre de alguien. «Todavía estoy descubriendo eso», admití, «pero estoy disfrutando el proceso». Esa conversación con Sara representó algo que había esperado pero no esperaba. Reconocimiento de mis hijos de que existía como persona más allá de mi rol familiar. No desearía años de ser dada por sentada, pero sugería que las relaciones futuras con mis hijos adultos podrían basarse en el respeto mutuo en lugar del servicio unilateral. La evolución de David fue más lenta y más complicada. Durante llamadas telefónicas ocasionales, todavía parecía más cómodo discutiendo asuntos prácticos. Mi salud, situación financiera, planes para las fiestas, en lugar de las realidades emocionales de mi vida transformada. Pero gradualmente, incluso él comenzó a reconocer cambios en mí que no podía ignorar por completo. «Suenas diferente, mamá», dijo durante una llamada de acción de gracias. «Más confiada, supongo». «Me siento diferente», respondí. «Hacer trabajo que me importa, vivir en un espacio que es enteramente mío, ha cambiado cómo pienso sobre mí misma». «¿Estás sola?», preguntó, la pregunta probablemente reflejando sus propios temores sobre la disolución familiar. «A veces, pero no a menudo. Estoy sola mucho, por elección, pero he aprendido que hay una diferencia entre soledad y sentirse sola». La primavera de mi tercer año post-divorcio trajo una oportunidad que desafió todo lo que creía entender sobre mis capacidades e intereses. Eleanor, Rebecca de la New School, llamó un martes por la noche. «Hemos recibido una propuesta interesante que me gustaría discutir contigo».
Explicó que la American Federation of Arts estaba desarrollando un programa educativo itinerante para pequeños museos y organizaciones comunitarias. Necesitaban educadores experimentados que pudieran ofrecer programación de alta calidad sobre historia del arte a instituciones que no podían permitirse personal educativo permanente. La posición implicaría viajar, probablemente 20 a 30 fines de semana por año, a ubicaciones a través del noreste y regiones del Atlántico Medio. Estarías desarrollando y ofreciendo talleres especializados sobre conservación de arte, presentando conferencias y capacitando a voluntarios locales para continuar la programación educativa. Viajar por trabajo, a los 74 años, a lugares donde nunca había estado, trabajando con instituciones y comunidades que nunca había encontrado. 6 meses antes, la perspectiva habría parecido imposible, incluso aterradora. Dime más sobre los requisitos de viaje, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi interés en lugar de un rechazo inmediato. El programa proporcionaba apoyo logístico completo, transporte, alojamiento, materiales y asistencia administrativa. Los educadores participantes trabajaban con pequeños museos, sociedades históricas y centros de arte comunitarios que servían a poblaciones sin acceso a instituciones culturales importantes. Estarías llevando experiencia y recursos a comunidades que rara vez tienen estas oportunidades, explicó Rebecca. El impacto podría ser sustancial, tanto para las instituciones con las que trabajarías como para las audiencias que alcanzarías. Pedí tiempo para considerar la oportunidad, pero incluso mientras hablábamos, sentía crecer la emoción sobre la perspectiva de influencia expandida y utilidad del conocimiento que había acumulado durante décadas. Ese fin de semana, caminé por Central Park pensando en la decisión. Viajar había sido uno de los compromisos que había hecho durante mi matrimonio. Robert prefería destinos familiares y horarios predecibles, así que había renunciado a sueños de exploración y aventura. Ahora, a una edad en que la mayoría de las personas estaban reduciendo sus compromisos, se me ofrecía la oportunidad de llevar mi trabajo más allá de límites familiares y ver si el conocimiento podía traducirse efectivamente a través de diferentes comunidades y contextos. El lunes, había tomado mi decisión. Estoy interesada, le dije a Rebecca. ¿Cuándo comenzaría el programa? Junio, con un instituto de formación de verano para educadores participantes. Tus primeras asignaciones comenzarían en septiembre. Acepté la posición inmediatamente. El Instituto de Formación de Verano se llevó a cabo en un centro de conferencias en las montañas Berkshire, reuniendo a 12 educadores de diversos orígenes que constituirían la cohorte inaugural del programa. Pasamos 2 semanas aprendiendo sobre estrategias de participación comunitaria, desarrollando marcos curriculares adaptables y practicando técnicas de presentación para audiencias diversas. Mis compañeros educadores incluían profesionales de museos, profesores universitarios y académicos independientes, todos unidos por el compromiso de hacer que la educación artística fuera accesible más allá de los límites institucionales tradicionales. El ambiente colaborativo me recordó de nuevo cuánto había extrañado la comunidad intelectual durante los años en que me había centrado exclusivamente en las obligaciones familiares. Eleanor, tu experiencia práctica de restauración te da credibilidad que será invaluable en entornos comunitarios, comentó nuestro director de programa después de que presenté una demostración de taller sobre técnicas de análisis de pintura. Las audiencias comunitarias responden bien a educadores que pueden mostrarles procesos reales en lugar de solo hablar sobre conceptos abstractos. Septiembre trajo mi primera asignación, un taller de fin de semana en una pequeña sociedad histórica en un pueblo rural de Massachusetts. La organización servía a una comunidad de menos de 5,000 personas, con un pequeño presupuesto y una colección de obras de arte localmente significativas que no habían sido evaluadas profesionalmente en décadas. Conduje mi auto alquilado a través de paisajes de Nueva Inglaterra que nunca había visto, quedándome durante la noche en un bed and breakfast dirigido por una pareja jubilada que se había mudado de Boston, buscando ritmos de vida más simples. La experiencia se sintió como una aventura de maneras que no había experimentado desde que era joven. La sociedad histórica estaba alojada en una mansión convertida del siglo XIX.
con habitaciones de época y vitrinas llenas de pinturas, muebles y objetos decorativos donados por familias locales a lo largo de los años. Los participantes de mi taller incluían voluntarios, maestros locales y miembros de la comunidad interesados en aprender técnicas básicas de conservación para proteger su colección. Sabemos que algunas de estas piezas son valiosas, explicó el director voluntario de la sociedad, pero no tenemos recursos para evaluación profesional o conservación. Esperamos que puedas enseñarnos cómo cuidar más efectivamente lo que tenemos. Durante 2 días, trabajé con 15 voluntarios dedicados, enseñándoles cómo evaluar problemas de condición, implementar medidas preventivas de conservación e identificar piezas que requerían intervención profesional. Examinamos pinturas con lupas, discutimos técnicas adecuadas de almacenamiento y practicamos métodos de limpieza suave en objetos apropiados. Nunca me di cuenta de cuánto podríamos hacer nosotros mismos para proteger estas obras de arte, dijo un participante mientras concluíamos el fin de semana. Este conocimiento me hace sentir mucho más confiado sobre nuestras responsabilidades de administración. Conduciendo a casa a través del paisaje montañoso de octubre, reflexioné sobre cuán satisfactoria había sido la experiencia. Mi conocimiento se había traducido efectivamente a un contexto completamente diferente, y me había conectado con personas cuya dedicación a preservar el patrimonio cultural de su comunidad era inspiradora. Durante los siguientes meses, viajé a instituciones similares en toda la región, pequeños museos en antiguas ciudades industriales, centros de arte comunitarios en áreas rurales, sociedades históricas preservando el patrimonio local en lugares que rara vez aparecían en guías de viaje. Cada asignación traía nuevos desafíos y recompensas. Trabajar con diferentes audiencias, desde voluntarios ancianos hasta estudiantes de secundaria, estiró mis habilidades de enseñanza de maneras que la instrucción en el aula nunca lo había hecho. Aprendí a adaptar conceptos técnicos para audiencias no especializadas, manteniendo la precisión y profundidad. Más importante aún, comencé a entender que el conocimiento se vuelve más poderoso cuando se comparte más allá de los límites académicos o profesionales. Mis décadas de experiencia en restauración tenían un valor que nunca había apreciado completamente, no solo para preservar obras de arte individuales, sino para empoderar a comunidades para proteger sus propios recursos culturales. Para la primavera, estaba enseñando en la New School 2 noches por semana y viajando para talleres comunitarios 2 o 3 fines de semana al mes. Mi horario estaba más lleno de lo que había estado durante cualquier periodo de mi vida adulta. Sin embargo, me sentía más energizada de lo que había estado en décadas. La combinación de desafío intelectual, trabajo significativo y viajes regulares a lugares que nunca había visitado creó un sentido de posibilidad y aventura que contrastaba fuertemente con las rutinas predecibles de mi vida matrimonial. «Estás radiante», observó la señora. «Delgado durante una de nuestras citas regulares para tomar café. Lo que sea que estés haciendo te sienta completamente bien. Creo que he encontrado mi vocación», respondí, unos 50 años más tarde de lo esperado. El verano trajo otro hito, mi 75º cumpleaños. En lugar de las ocasiones tranquilas y pasadas por alto de los últimos años, decidí celebrar con intencionalidad y alegría. Planeé una pequeña cena en mi apartamento, invitando a amigos que había hecho desde mi divorcio, mujeres del club de lectura, colegas del museo, estudiantes que se habían convertido en amigos, vecinos que me habían apoyado a través de transiciones difíciles. Preparándome para la fiesta, me di cuenta de cuánto se había expandido y profundizado mi vida social desde que dejé de centrarla en las preferencias de Robert y nuestros amigos en pareja que habían desaparecido en gran medida durante el divorcio. Por Eleanor, la señora Delgado ofreció un brindis mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa de comedor, quien nos muestra que los capítulos más emocionantes de la vida pueden comenzar cuando pensamos que la historia podría estar terminando. «Por los segundos actos», añadió Margaret, una de mis exalumnas, «y el coraje para escribirlos nosotros mismos».
mirando alrededor de la mesa a mujeres que se habían convertido en amigas genuinas a través de intereses compartidos, en lugar de obligación social. Sentí gratitud por la comunidad inesperada que se había formado alrededor de mi vida independiente. A los 75 años, estaba más profesionalmente realizada, más socialmente conectada y más personalmente satisfecha de lo que había estado a los 55. Las pérdidas que habían parecido devastadoras 3 años antes, matrimonio, centralidad familiar, seguridad financiera ligada a la carrera de Robert, habían creado espacio para descubrimientos que no podría haber imaginado mientras esas estructuras permanecían intactas. Pero esta historia aún no ha terminado. Si acaso, siento que recién está comenzando. El mes pasado, recibí una carta que abrió posibilidades que no había considerado. Una pequeña universidad en Vermont, conocida por programas innovadores que sirven a estudiantes adultos, me invitó a solicitar una posición de profesora visitante. El rol implicaría desarrollar un nuevo programa interdisciplinario, combinando conservación de arte con preservación del patrimonio comunitario, exactamente la intersección de intereses que mi trabajo independiente me había ayudado a descubrir. Estamos buscando a alguien que pueda conectar el conocimiento teórico con aplicaciones comunitarias prácticas, escribió el jefe del departamento. Su combinación de experiencia profesional y trabajo de educación comunitaria la hace singularmente calificada para lo que estamos tratando de crear. La posición comenzaría el próximo otoño e implicaría reubicarse en Vermont para residencias del año académico, con veranos libres para continuar viajando para talleres comunitarios. A los 75 años, me convertiría en profesora universitaria con mi propio programa para diseñar e implementar. Hace 6 meses, la perspectiva habría parecido imposible. Ahora, se siente como el siguiente paso lógico en una vida que finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Todavía no he tomado una decisión final, pero lo estoy considerando seriamente. La idea de vivir en un lugar completamente nuevo, rodeada de montañas en lugar de calles de la ciudad, trabajando con estudiantes universitarios así como con estudiantes adultos, me emociona de maneras que se sienten a la vez sorprendentes y completamente naturales. Si acepto la posición, estaré comenzando de nuevo a una edad en que la mayoría de la gente está disminuyendo. Pero comenzar de nuevo ya ha demostrado ser una de mis mayores fortalezas. Esta mañana, sentada en mi soleado apartamento con café y periódicos extendidos en mi pequeña mesa de comedor, miré las calles de Manhattan por las que he caminado durante décadas y pensé en cuánto ha cambiado desde esa devastadora Nochevieja hace 3 años. La mujer que se humilló en ese salón de baile del hotel, viendo a su marido brindar por su nuevo amor, se siente como alguien que conocí hace mucho tiempo en lugar de alguien que fui. Era más pequeña, más callada, más temerosa. Creía que su valor venía del servicio a otras personas y que dejar su matrimonio significaría elegir la soledad sobre la conexión. Estaba equivocada en casi todo, pero ya no me siento enojada con ella. Estaba haciendo lo mejor que podía con la comprensión que tenía en ese momento, y su disposición a finalmente decir basta creó espacio para todo lo que siguió. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo meses de miedo, incertidumbre y dolor por la vida que había pensado que era permanente. Hubo momentos en que cuestioné si había tomado las decisiones correctas, si la independencia valía la pérdida de estructuras familiares, incluso disfuncionales, pero gradualmente, día a día, descubrí capacidades que había olvidado que tenía e intereses que había abandonado hace tanto tiempo que había dejado de extrañarlos. Más importante aún, aprendí que estar sola y sentirse sola eran experiencias completamente diferentes, y que la soledad elegida libremente podía ser nutritiva en lugar de aislante. Mi relación con mis hijos ha cambiado fundamentalmente. En lugar de gestionar sus necesidades y emociones, he aprendido a estar presente con ellos como un individuo con mis propios límites e intereses. El cambio fue difícil inicialmente. Se habían acostumbrado a tener una madre que existía principalmente para servir los requisitos funcionales de su familia. Ahora tienen una madre que también es una persona con su propia vida.
Sara se ha adaptado bien a este cambio, incluso comentando que me respeta más ahora que abogo por mí misma, en lugar de acomodar silenciosamente las preferencias de todos los demás. Nuestras conversaciones tienen una profundidad y mutualidad que nunca tuvieron cuando solo respondía a sus necesidades. David todavía se está ajustando, pero está comenzando a preguntar sobre mi trabajo y viajes con lo que parece un interés genuino. Durante nuestra llamada más reciente, dijo algo que me sorprendió. Mamá, estoy orgulloso de cómo has manejado todo desde el divorcio. Eres más fuerte de lo que me di cuenta. Tal vez lo soy. O tal vez soy exactamente tan fuerte como siempre fui, pero finalmente en circunstancias que permiten que esa fuerza sea visible en lugar de gastada en mantener la comodidad de otras personas. Mi situación financiera se ha estabilizado de maneras que no podría haber predicho. Los ingresos de enseñanza y consultoría, combinados con mi acuerdo de divorcio y una cuidadosa gestión de recursos personales, proporcionan seguridad que no depende de las decisiones de carrera o buena voluntad de nadie más. Por primera vez en mi vida adulta, controlo completamente mis propias circunstancias económicas. La independencia es tanto práctica como psicológica. Tomo decisiones sobre gastar, ahorrar y riesgo basadas enteramente en mis propias prioridades. Si quiero tomar un costoso taller de pintura, no necesito el permiso o aprobación de nadie. Si decido rechazar trabajo porque no me interesa, no tengo que justificar el impacto financiero a alguien cuyos objetivos podrían entrar en conflicto con los míos. Robert y yo nos hemos establecido en una cordial distancia. Intercambiamos tarjetas de festividades y actualizaciones breves ocasionales sobre nuestros hijos, pero ya no somos parte de la realidad diaria del otro. Aprendí a través de Sara que su relación con Vanessa es estable, y estoy genuinamente contenta de que haya encontrado a alguien que pueda apreciar lo que tiene para ofrecer. Nuestro matrimonio no fue completamente malo. Criamos juntos a 2 hijos exitosos. Nos apoyamos mutuamente a través de varios desafíos y compartimos algo de felicidad genuina durante los primeros años. Pero había terminado su curso décadas antes de que oficialmente lo termináramos, y mis intentos de resucitar algo que esencialmente estaba muerto habían sido agotadores para ambos. A veces me pregunto qué podría haber sido diferente si hubiera abogado por mí misma antes, establecido límites, insistido en ser tratada como una socia igual mucho antes de que la crisis forzara el asunto. Pero no paso mucho tiempo en tales especulaciones. El pasado me llevó a donde estoy ahora, y no cambiaría mi vida actual por ninguna alternativa que pueda imaginar. Mis días ahora tienen ritmo y propósito que se sienten completamente auténticos. Me despierto sin despertadores, dejando que mi cuerpo determine sus patrones naturales de sueño. Como lo que me apetece, leo libros que me interesan. Planeo actividades que alimentan mi curiosidad y creatividad. La enseñanza me da estimulación intelectual y la sensación de contribuir con algo significativo al desarrollo de otras personas. El viaje me introduce a lugares y comunidades que nunca habría encontrado de otra manera. La pintura proporciona expresión creativa que me pertenece completamente. Lo más importante, he aprendido a disfrutar de mi propia compañía de maneras que nunca lo hice durante décadas, enfocadas principalmente en mantener relaciones con otras personas. Tardes solitarias leyendo en mi cómodo sillón, mañanas de sábado pintando con luz natural, largas caminatas por galerías de museos donde nadie conoce mi nombre. Estas experiencias se sienten relajantes y reconfortantes en lugar de vacías o solitarias. Todavía valoro la relación y la comunidad, pero desde una posición de elección en lugar de necesidad. Las amistades que he desarrollado desde mi divorcio se basan en interés y respeto mutuos en lugar de obligación social o conexión familiar. Cuando paso tiempo con personas, es porque quiero estar con ellas, no porque estoy tratando de evitar estar sola. Este cambio en perspectiva ha sido uno de los aspectos más profundos de mi transformación. Aprender a estar contenta con mi propia compañía creó una base para conexiones más saludables con otros. Cuando no tengo miedo a la soledad, no tengo que comprometer mis límites o mi ser auténtico para mantener relaciones que no son mutuamente satisfactorias. Mirando hacia el futuro,
Veo posibilidades en lugar de limitaciones. La oportunidad de enseñanza en Vermont representa una dirección potencial, pero no la única. Podría expandir mi programa de talleres comunitarios, escribir sobre conservación de arte para audiencias generales, viajar a lugares que siempre he querido ver, o perseguir intereses que ni siquiera he descubierto todavía. A los 75 años, siento que recién estoy comenzando a entender de lo que soy capaz de lograr cuando no estoy restringida por las expectativas de otras personas o mis propios miedos sobre decepcionarlas. La mujer que fue humillada públicamente en esa fiesta de Año Nuevo pensó que su historia estaba terminando. En realidad, finalmente estaba comenzando. La semana pasada, estaba caminando por Central Park después de enseñar una clase nocturna cuando pasé junto a un grupo de mujeres mayores sentadas en bancos cerca del embalse. Estaban inmersas en una animada conversación, riendo frecuentemente, claramente disfrutando de la compañía mutua en una hermosa noche de primavera. Una de ellas levantó la mirada cuando pasé y me sonrió con el tipo de reconocimiento que ocurre entre mujeres que han aprendido a crear vidas de independencia y propósito. Le devolví la sonrisa, y por un momento tuvimos una conexión que no requería palabras. Fue entonces cuando entendí algo importante sobre mi viaje. No solo había escapado de un matrimonio que no me servía. Me había unido a una comunidad de mujeres que han aprendido que los capítulos más satisfactorios de la vida a veces comienzan cuando ya no somos jóvenes. Ya no estamos definidas principalmente por nuestras relaciones con otras personas. Ya no estamos dispuestas a hacernos más pequeñas para acomodar las limitaciones de otros. Esta comunidad es invisible la mayor parte del tiempo, pero está en todas partes. Mujeres viajando solas a lugares que siempre han querido ver. Mujeres comenzando nuevas carreras o prácticas creativas en sus 60 y 70 años. Mujeres aprendiendo habilidades que habían abandonado décadas antes por responsabilidades familiares. Mujeres eligiendo la soledad sobre relaciones insatisfactorias, la aventura sobre la seguridad, el crecimiento personal sobre la aprobación social. Estamos reescribiendo la narrativa sobre las vidas posteriores de las mujeres, demostrando que ni el envejecimiento ni el fin de las estructuras familiares tradicionales significa el fin de la posibilidad, la pasión o el propósito. Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría viajando regularmente por trabajo que amaba, enseñando cursos universitarios, planeando una posible reubicación a Vermont, y sintiéndome más optimista sobre el futuro de lo que había estado en décadas, no les habría creído. Pero aquí estoy, y aquí están ustedes, escuchando esta historia. Tal vez algo de lo que he compartido les resulta familiar. Tal vez ustedes también se han encontrado gradualmente volviéndose invisibles en sus propias vidas, acomodando las necesidades de otras personas, mientras sus propios sueños se hacen más pequeños y más silenciosos. Tal vez se han preguntado, ¿qué podría ser posible si tuvieran el coraje de elegirse a ustedes mismos, primero por una vez? No puedo decirles cómo podría ser su transformación. Las circunstancias y posibilidades de cada uno son diferentes. Pero puedo decirles que nunca es demasiado tarde para empezar a preguntar, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué podrían lograr si dejaran de buscar el permiso de otras personas para existir plenamente? La parte más difícil es comenzar. Dar el primer paso hacia honrar sus propias preferencias en lugar de gestionar las de todos los demás. Establecer límites que protejan su tiempo y energía. Decir no a las peticiones que los agotan sin ofrecer nada significativo a cambio. Pero una vez que comienzan, una vez que empiezan a recordar quiénes son más allá de sus roles familiares y obligaciones sociales, una vez que comienzan a tomar decisiones basadas en sus propios valores e intereses, la transformación se vuelve autorreforzante. Cada elección que hacen para ustedes mismos crea espacio para la siguiente. No sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia con ustedes mismos mientras vuelven a aprender habilidades e intereses que pueden haber dejado de lado durante décadas. Requiere coraje para decepcionar a personas que los prefieren en roles de apoyo. Requiere fe en que su propia felicidad y realización importan tanto como las de todos los demás. Pero es posible.
A cualquier edad, bajo casi cualquier circunstancia, es posible comenzar de nuevo. Mi historia comenzó con humillación pública y devastación privada. Continúa con trabajo que me energiza, relaciones que me nutren y posibilidades que me emocionan. Podría terminar con una nueva carrera en Vermont, o aventuras que aún no puedo imaginar, o simplemente la tranquila satisfacción de días vividos auténtica y deliberadamente. Lo que importa no es dónde termina la historia, sino que ahora me pertenece completamente. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que vivió algo como esto? ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras desapareciendo en tu propia vida, volviéndote más pequeño y más silencioso para hacer espacio para las demandas y expectativas de otras personas? Por favor, comparte tus historias en los comentarios. Cuéntame sobre momentos en que te elegiste a ti mismo, cuando dijiste no a peticiones que te disminuían, cuando comenzaste a recordar sueños que habías dejado de lado por la comodidad de otras personas. Da me gusta a este video y suscríbete si mi historia resonó contigo. Estas conversaciones importan. Nos ayudan a todos a recordar que la transformación es posible, que nuestras historias no terminan cuando cambian nuestros roles tradicionales, que los capítulos más interesantes de nuestras vidas podrían ser los que escribimos enteramente para nosotros mismos. Sigamos abriendo nuestros corazones juntos, apoyándonos mutuamente a través del coraje que se necesita para reclamar las vidas que realmente queremos vivir.